De todos los apóstoles de Jesús, sin duda el más conocido es Simón Pedro. ¿Pero qué sabemos de él? ¿La Biblia nos da detalles de su vida? En realidad, los evangelios por su naturaleza no ahondan mucho en los detalles de la vida de sus personajes. Sin embargo, podemos destacar lo siguiente. Habría nacido en Betania Julia, pero luego saldría de allí y se instalaría en Cafarnaún, más cerca del lago de Galilea, para montar un negocio de pesca junto a su hermano Andrés. Habría estado casado y su suegra viviría con él. Tendría cierto interés por los temas espirituales, pues en el Evangelio de Juan se dice que frecuentaba el grupo de Juan el Bautista. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, pronto comienzan las discrepancias, ya que si queremos saber el nombre de su padre, hay dos evangelistas que lo mencionan, pero con nombres distintos. Mateo dice que se llama Jonás y Juan dice que se llama Juan. Pero las discordancias no terminan ahí, ya que el hecho más importante de su vida, el llamamiento de Jesús, se narra de tres formas distintas. En el Evangelio de Marcos se cuenta que cierto día en el que paseaba Jesús por la playa, viendo a Pedro y a Andrés echar las redes al mar, les dice: síganme y les haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejan todo y van detrás de Jesús. Caminando a lo largo del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermanos de Simón, que echaban las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Este relato es desconcertante, casi hilarante. Es la primera vez que se ven, no lo conocen ni saben para qué los llama. ¿Cómo puede ser que un hombre adulto, un jefe de familia, con casa y trabajo, deje todo un día en que un desconocido se acerque a él y le diga que lo siga? Es que a Marcos poco le importa este planteo. De hecho, ni siquiera es importante para él si el relato presentado así es coherente o no, pues lo que nos quiere mostrar con la reacción de Pedro es que veamos la prontitud del llamado y la disposición que debemos tener cuando Jesús nos pide que le sigamos. Nuestra respuesta debe ser de un sí inmediato, un sí dispuesto a dejarlo todo por el Maestro. No podemos vacilar como lo hizo el joven rico. Si llegaste a este punto, te doy las gracias, te invito a que les des like al video, que te suscribas al canal, ya que según YouTube, más del 91% de las personas que ven nuestro contenido no está suscrita. Te recuerdo que es gratis y que nos ayuda enormemente a que este canal crezca y que nuestro contenido llegue a más personas. Y por supuesto, te invito a que sigas viendo más de nuestro contenido. Te aseguro que vas a encontrar videos que son muy interesantes. Que Dios te bendiga. Por su parte, Lucas nos presenta la misma historia, pero con otros matices. Agolpándose sobre él la muchedumbre para oír la palabra de Dios, y hallándose junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban al borde del lago. Los pescadores que habían bajado a ellas lavaban las redes. Subió pues a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que se apartase un poco de tierra. Y sentándose desde la barca enseñaba a la muchedumbre. Así que cesó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón le contestó y dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas porque tú lo dices, echaré las redes. Haciéndolo tomaron una gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompían, e hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron las dos barcas, tanto que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Pues así él, como todos sus compañeros, habían quedado sobrecogidos de espanto ante la pesca que habían hecho. E igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Dijo Jesús a Simón: no temas, en adelante vas a ser pescador de hombres. Y atracando a tierra las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Aquí ya vemos una versión más coherente y lógica. Vemos que Jesús no es un hombre misterioso que aparece de repente en la vida de Simón Pedro. Según Lucas, Jesús ya había comenzado su ministerio. De hecho, si nos damos cuenta, Jesús estaba enseñando como un maestro prestigioso. Pedro había presenciado sus milagros en Cafarnaún, e incluso Jesús había estado antes en la casa del mismo Pedro y sanado milagrosamente a su suegra. Además, Jesús impactó de forma decisiva en la vida de Pedro con la pesca milagrosa. O sea, Jesús cautivó al apóstol Pedro en algo que Pedro era experto, la pesca. Entonces, al momento de ser llamado por Jesús, Pedro ya lo conocía bien. Pero no se trata solo de mostrar una historia más elaborada, sino que esconde también una enseñanza teológica muy importante. A diferencia de Marcos, Lucas se dirige a cristianos o futuros cristianos gentiles, o sea, no judíos, por lo que el objetivo de su relato es mostrarle a estas personas que al aceptar a Jesús, a aceptar una vida con él, el hombre emprende una aventura maravillosa, en la que lo ordinario de nuestras vidas cotidianas se vuelve extraordinario y pleno, a tal punto que el trabajo diario, cuando es dirigido por Jesús, se convierte en milagroso.
Finalmente tenemos la versión que nos presenta Juan. Su relato, a diferencia de los otros, incluido el de Mateo, que es básicamente el mismo que el de Marcos, la acción no ocurre a orillas del lago de Galilea, sino que en Betania, a orillas del río Jordán. Además, la acción se invierte, pues no es Jesús el que sale al encuentro de los hermanos, sino que son ellos los que van en busca de él. Andrés, que por entonces era discípulo de Juan el Bautista, un día ve pasar a Jesús por la orilla del Jordán, y Juan lo señaló como el Cordero de Dios, por lo que Andrés y otro discípulo le pidieron seguirlo, pasando todo el día con él escuchando su palabra. Al día siguiente sucede esto. Era Andrés el hermano de Simón Pedro, uno de los que oyeron a Juan y le siguieron. Encontró él luego a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que quiere decir el Cristo. Le condujo a Jesús, que fijando en él la vista, dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Juan entonces nos presenta el llamado de Jesús desde una perspectiva muy distinta. En primer lugar, Pedro no conoce a Jesús de forma directa, sino a través de una cadena o secuencia. Juan el Bautista se lo presenta a Andrés se lo presenta a Pedro, y finalmente Jesús lo llama a ser su discípulo. ¿Pero por qué sucede así? Porque Juan nos quiere mostrar que el llamado de Jesús no necesariamente está en un evento vistoso, impresionante o quizás milagroso, sino que el llamado de Jesús se puede esconder en lo cotidiano del día a día. El llamado de Jesús se puede esconder en un maestro, en un compañero, en un vecino o incluso en tu hermano. Pero de estas versiones, ¿cuál es la correcta? ¿Cómo habrían sucedido históricamente los hechos? Las tres versiones nos pueden entregar parte de un gran esquema que se puede mostrar así. Lo más probable es que Andrés haya sido efectivamente discípulo de Juan el Bautista, conociendo a Jesús cuando éste fue bautizado por Juan. Poco después, Jesús habría comenzado su actividad misionera en Cafarnaún, en donde habría visto a Pedro, siendo este testigo de sus milagros. Andrés, por su parte, que seguía siendo discípulo de Juan, habría escuchado de parte del mismo Juan que Jesús era el Mesías, queriendo ir a conocerle. Más tarde, cuando Jesús decide tomar a sus propios discípulos, ve a Andrés y a Pedro trabajar en la playa, llamándolo a seguirle, por lo que ellos, como ya lo conocían, deciden ir con él. Otro gran misterio se esconde en el cambio de nombre. ¿En qué momento ocurre? También en los evangelios hay tres versiones. Como vimos anteriormente, Juan nos cuenta que Jesús le había cambiado el nombre de Simón a Pedro o Cefas en su primer encuentro, porque ahí hay una nueva etapa en la vida del pescador, por eso necesitaba un hombre nuevo. Marcos y Lucas, por su parte, nos dicen que el cambio habría sido más adelante, cuando Jesús llama a sus 12 apóstoles y designó a 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Designó pues a los 12, a Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Finalmente, Mateo es quien hace el relato más extenso y detallado, el texto base con el que la Iglesia Católica sostiene y fundamenta el ministerio del obispo de Roma, o sea, el Papa. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué versión es la históricamente cierta? Es difícil saberlo. Algunos estudiosos incluso ponen en duda que este nombre se lo haya colocado a Jesús. Pero es aún más difícil pensar que fueran los primeros cristianos que le hayan puesto este nombre al apóstol que fue el más débil y cobarde durante la pasión de Jesús, por lo que es más probable que este nombre haya venido del mismísimo Jesucristo. Hay muchos puntos en los que los evangelistas no se colocan de acuerdo, pero hay un punto en el que todos coinciden, y es sobre el lugar destacado que Pedro ocupa en el grupo de los 12, pues siempre es mostrado como el vocero de los demás, es el que pregunta por las parábolas más difíciles, es a quien Jesús entrega las llaves del reino, es a quien Jesús le pide que apaciente sus ovejas y corderos. En las listas siempre aparece nombrado como el primero. En el libro de los Hechos, es el primero en hacer un milagro después de que Jesús sube a los cielos. En el que da el discurso en Pentecostés, el primero en llevar el evangelio a los gentiles, es quien preside el concilio de Jerusalén. Pero sin duda es el líder indiscutido, no solo de los 12, sino también de la iglesia después de la ascensión de Jesús. La última vez que Pedro es mencionado es precisamente luego del concilio de Jerusalén. ¿Qué pasó con él después? Eso ya es materia de la tradición, pues lo ve viajando a Roma para predicar el evangelio alrededor del año 64, en donde se convierte en el obispo de dicha ciudad cuando estaba en el poder el emperador Nerón. En esta época se desata una violenta persecución contra los cristianos, y Pedro debe huir de la ciudad. Es en el lugar llamado la Vía Apia en donde Pedro se habría encontrado con Jesús, que cargando con una cruz se dirigía a Roma. Desconcertado, Pedro le pregunta: «Quo vadis Domine?» ¿A dónde vas, Señor? «A Roma, a ser crucificado por segunda vez», le responde Jesús. Pedro entiende entonces
que no es Jesús el que va a morir, sino él. Da media vuelta y entra en la ciudad, donde pronto es capturado y sentenciado a muerte. Sería crucificado en lo alto del Monte Vaticano de cabeza, ya que les dice a sus ejecutores que no es digno de morir como su Señor. Ignoramos cómo se conocieron realmente Jesús y Pedro, como también ignoramos cuándo fue el cambio de nombre, porque los evangelios no buscaban darnos datos históricos, como lo entendemos hoy en día, sino que querían entregarnos un mensaje inspirados por el Espíritu Santo, pues en Pedro vemos un reflejo de nuestra propia vida. Vemos cómo un hombre débil y cobarde puede ser un gran líder cuando coloca su confianza en el resucitado. Sabía que esta aventura valía la pena y lo dejó todo por seguir a su maestro, amándolo con tal devoción que terminó dando su vida por fidelidad a Cristo.